Buenos días. ¿Os gustan las historias? Pues os voy a contar una. La historia que os voy a compartir, ¿está muy fuerte? ¿Está bien? Se encuentra en los 3 primeros libros del profeta menor Oseas. Y por un lado retrata, y es una metáfora viviente del pacto roto entre Dios e Israel. Gomer, la mujer que veremos a continuación, representa a Israel, que ha sido infiel adorando a otros dioses. Oseas representa a Dios, que sufre la traición de su pueblo, pero aún así la sigue amando. Y es aquí, en esto último que acabo de decir, donde me gustaría ahondar un poquito en esta mañana. Ver cómo de una forma asombrosa, la manera que el Señor nos ama, nos amó y nos seguirá amando, dice la palabra, es una historia que está semi-escondida en uno de los libros llamados los profetas menores. ¿Cuántos profetas menores hay? Buenos días. ¿Cuántos? 7. Muy bien, 12. 12. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo y Zacarías. Y se le llaman profetas menores a ciertos libros del Antiguo Testamento, no porque fueran menor en importancia, sino simplemente por la extensión de sus escritos, en comparación con los profetas mayores, por ejemplo. Y los profetas contemporáneos de Oseas, es decir, que convivieron conjuntamente con Oseas, fueron Jonás, fueron Amós e Isaías. Así que Oseas es un joven profeta que la Biblia narra que es un hombre soltero, esperando la mujer de su vida, la mujer de sus sueños. La tradición en aquel entonces, en Medio Oriente, era que un profeta debía de esposarse con una mujer virgen, pura. Por eso siempre se aseguraban que esas mujeres fueran hijos de otros profetas, si era posible, o de familias reconocidas en el templo, que tuviesen cierto rango, que fueran mujeres piadosas, etcétera. No eran matrimonios arreglados, ni siquiera se les ocurriría verse con mujeres que pulularan en el templo, sin más. Pero Dios le sale al encuentro a este profeta, a este joven Oseas, y le pasa algo imponderante, le pasa algo que no podía preverse. Y es que el Señor no le manda a buscar una novia, una esposa en el templo, sino que le dice que en lugar de buscarla entre las vírgenes, como era la tradición, le dice que la busque en las calles. Una mujer de la calle, una mujer prostituta. Y Dios le da una orden que vaya al peor vecindario de la ciudad, en una esquina poco poblada y seguramente poco iluminada, y que ahí conozca a una prostituta y se case con ella. Y Oseas, que es un hombre puro, que tiene que ver con las cosas de Dios, un hombre que estudia la palabra y que no está, por supuesto, acostumbrado a estas transacciones, que ni siquiera sabe dónde encontrar a ese tipo de mujeres, tiene una orden divina de ir a buscarla y de esposarse con ella. Una menuda papeleta para Oseas. Y tiene que encontrarse con esa extraña, una mujer que es objeto de lujuria de varios extraños. Las mujeres son las primeras que detestan a este tipo de mujeres. Y la protagonista de esta historia de amor es una mujer que se llama Gomer. Y ahí va Oseas, el profeta, con una orden divina. Entonces, lo primero que yo reflexioné en cuanto a esta historia, a medida que me fui
preparando, es que no es una historia que está en la Escritura como ejemplo solamente de obediencia total, que es la manera que yo siempre escuché predicar de este mensaje de Oseas. Hay que obedecer a Dios, sea como sea, a ciegas como obedeció Oseas. Porque uno lo que se imagina es que ahí va Oseas y se dirige a hacer esa transacción, por decirlo de alguna manera, con esa mujer llamada Gomer, y que tiene que vivir de alguna manera con asco con ella el resto de su vida. Pero yo creo que en esta historia, la obediencia en esta historia no es lo esencial, sino que lo esencial, lo medular, la matriz de esta historia, es que Oseas amó a Gomer. Y lo dice repetidas veces. Y Oseas amó a Gomer. Es decir, él pudo haber ido a un sitio oscuro en obediencia diciendo, yo no quiero tener que ver nada con este tipo de mujerzuelas, pero no, dice que cuando la vio, dice que la amó. Y supo que podía tener algo con esa mujer, que sus corazones de alguna manera se contactaron, que amó a esta mujer. Y eso para mí es lo esencial de esta historia. Yo creo que eso es lo medular y lo que creo que Dios quería transmitir y con lo que me gustaría que os quedarais en esta mañana. Dios creó en él una pasión e hizo que amara a una persona difícil de amar. Ay, es que yo quiero a mi gordo. Y uno dice, Señor, llévatela o te la envío yo. Son mártires caminando. Entonces, hay gente les difícil de amar. ¿Y qué es lo que Dios hace? Dios ama a la gente difícil. ¿Que cómo lo sé? Porque tú estás aquí en esta mañana. Porque yo estoy aquí en esta mañana. Y si Dios me ama a mí, es porque Dios ama a gente difícil de amar. Aunque no lo crea, Dios ama a gente compleja, gente complicada, gente rota, gente controversial, gente neurótica, gente de todo tipo. Dios la ama y la salva. Y esta mujer era una mujer que los hombres usaban y luego la dejaban atrás. Y Oseas se acerca a Gomer para desenredar de alguna manera ese pasado. Y no ve en ella que ha estado por años quizás como una mercancía de descuento, de degradación. No la ve como una prostituta, sino que la ve como una esposa. La ve como la madre de sus hijos y se enamora de ella. Una mujer que había perdido el respeto por sí misma. Y todos, en alguna ocasión, hacemos algo muy parecido, que perdamos el respeto por nosotros mismos. Eso es muy grave, cuando hay un error, cuando hay algo en el pasado que no debiste haber hecho, y sin embargo lo hiciste adrede o inconsciente. Siente que cargas con algo más que un pasado de deterioro, que tienes una especie de muerto en tu armario, metafóricamente hablando, que tratas de esconder de alguna manera de la vista pública, algo que nos avergonzaría que supieran nuestros hijos, nuestro cónyuge, nuestros amigos, nuestro pastor. Y pensamos que podemos esconder muertos ante los ojos de Dios, que a esta altura del año hay gente que viene arrastrando pues secretos perturbadores, ¿no? Que te han hecho la vida cuesta arriba, más que nunca. Demasiados secretos enterrados, muy profundos, sin resolver. Quizás una historia de aborto, o de suicidio, o de divorcio, o de matrimonios fallidos, o de adulterio, o de fornicación, y de tanto en tanto empiezas a vivir la bendición de Dios, y de pronto, como un viento helado, sientes de repente que el pasado viene a cobrarte una factura pendiente. Y te sientes como cuando te vienen esas cartas de impago, de Hacienda, que te quieren cobrar con carácter retroactivo y hasta los intereses, ¿verdad?
Y eso de alguna forma eran los muertos enterrados de Gomer, demasiados secretos enterrados. Pero ahora ella está ahora con dignidad, ella ahora está con un hombre santo, un hombre puro, que le propone matrimonio, pero a ella todavía le va a tocar sangrar por un tiempo. Todavía no va a poder disfrutar eso. Por otro lado, está Oseas, un hombre que no le importa lo que piense la gente de su relación con Gomer y le da a esta mujer dignidad, le da un apellido, etc. Dejarme hacer una pregunta. ¿Cómo se puede tener un matrimonio santo cuando uno de los dos no lo es? Vaya preguntita, ¿eh? Para estas horas de la mañana. ¿Lo habéis pensado? ¿Cómo puede haber una relación de santidad cuando uno de los dos no lo es? ¿Puede haberla? Yo creo que sí. Porque si no, ¿cómo puede Dios amarte siendo santo cuando yo no lo soy? Uno de los dos no lo es y sin embargo nos trata como a su esposa, como a su novia. E iremos, dice la palabra, a las bodas del Cordero. Es decir, Dios nos ve como una novia pura y no necesariamente porque seamos vírgenes puras, porque la mayoría de nosotros venimos de vidas corruptas, de vidas deterioradas. Sin embargo, la santidad de Dios es tan grande y su amor es tan grande que Él puede formar una pareja de alguien que no es puro con alguien que sí lo es. Ahora nadie que vaya diciendo por ahí, por la calle, que José está a favor de los matrimonios mixtos. No estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que esto, lo que está ocurriendo, lo que está pasando con Oseas y Gomer. Oseas envuelve con un manto de amor los hombros magullados, seguros de esta mujer, saca con amor y dulzura el olor pútrido de la piel que estaba en ella, seguramente, de toda la lujuria de los hombres que habían transitado por ella, y escucha bien, la transforma en alguien. La transforma en alguien. Nunca te olvidas de eso, nunca te olvides de eso. Dios te ama tanto que te va a transformar en alguien. Ahora Gomer es la esposa de Osea, y yo pregunto, ¿qué es lo que borra el abuso? ¿Qué es lo que borra las huellas del pasado? ¿Alguien? El amor. El amor. No hay otra cosa que pueda borrar las huellas del pasado. El amor. Oseas ama a Gomer y la transforma en alguien. La sacó de las calles y la metió en su casa. Ahora entra como una dama y él la lleva al vecindario para que se godee con las demás mujeres y que a nadie se le ocurra preguntar sobre su pasado. Oseas besa las heridas de Gomer y está esas partes seguramente vergonzosas que ella solía taparse, la perdona. Oseas le dice, no me cuentes nada más del pasado. Si no va a sumar, no me cuentes. No quiero que me ocultes el pasado, pero tampoco quiero revolverlo y hacerte sentir culpable. Así que él la envuelve y la acurruca por las noches y la va sanando poco a poco. Porque la sanidad es como un posoperatorio. No es cuestión de horas, ni de días. Son meses, semanas, años quizás. Que nadie te diga lo contrario. Porque esta mujer ve en todos los hombres a un abusador, a un animal, a un depredador sexual, pero ahora tiene a un hombre dulce que la acompaña, que la dignifica, que no la usa, sino que la quiere como la madre de sus hijos. Y por ahí empieza a sanar. Y yo me preguntaba, ¿no será acaso exactamente lo que Dios hace con nosotros? Cuando le entregas tu corazón al Señor, Él poco a poco te da una palabra que te sana. Se mete en los recovecos de tu alma. Busca los secretos más oscuros de tu vida. Y poco a poco te va sanando. Pero hay un momento
mientras Gomer estaba sanando, donde ella experimenta un retroceso. En su mente ella recibe de su marido las palabras: ahora eres una dama. Sí, ella dice sí. Pero cuando las cosas se complican y empiezan a salir los muertos enterrados del pasado, cuando empiezas a recordar las meteduras de patas cometidas en el pasado, y eso a veces ocurre, que ese pasado te acaba ganando porque te agarra y te va tirando para atrás. Eso le pasó a Gomer, y la Biblia dice que Gomer volvió a sus amantes. Oseas percibe algo porque quizás un día la quiso abrazar y ella no le correspondería. No dice la Biblia que ella no le amara, pero tal vez ella no se sintió digna de tamaño amor. Gomer se sintió incómoda en un lugar cómodo. Lo repito, Gomer se sintió incómoda en un lugar cómodo, en una tierra fértil. Esto sucede muchas veces con personas que tienen un pasado disfuncional. Las bendiciones que reciben les son pocas familiares. Hay gente que dice, yo no merezco que me pase eso. No. Y se sienten culpables. Y te digo una cosa, cuando te sientes culpable por algo que Dios te da, ofendes al Dios que te está amando. Cuando tú le dices, te amo a tu novia y tú no quieres que te diga, ay, no. ¿Qué quieres? ¿Quieres que te diga gracias? Yo también te amo, ¿no? ¿Qué hombre o qué mujer se siente bien cuando el amor no alcanza? Y de paso te digo que Dios se siente bien cuando el amor no alcanza. Eso es lo que Gomer hace sentir a Oseas. Pero esperen, porque esta historia se pone aún cada vez más intrigante y más inquietante. Porque el libro de Oseas dice que tuvieron 3 hijos. Y cada uno de estos hijos recibió un nombre muy simbólico dado por Dios porque representaba el estado espiritual y moral del pueblo de Israel en esa época. El primero se llamaba Jezreel, que significa Dios dispersará. El segundo se llamaba Loruama, que significa no compadecida o no amada. Y el tercero se llamaba Loammi, que significa no es mi pueblo. Ahora, hay una aclaración en el segundo capítulo, del 4 en adelante, que aparece en las escrituras entre líneas que si no lees con detenimiento te podrías perder el detalle. Dice, mas ninguno de los hijos se parecía a Oseas. Esto no significa mucha explicación, ¿no? Quizás se parecían a otro hombre del vecindario, vete tú a saber, y llama, del verso 4 al 7, no lo leáis, yo os invito a leer esos 3 primeros capítulos si queréis, y llama a estos hijos de prostitución. Y eso Oseas lo sabía. Pero Oseas la sigue amando y la Biblia no da registro de que él, al descubrir que no eran parecidos a él, fuera al hospital del norte de Israel a pedir una prueba de paternidad ni nada de esto. Y para mí, yo no creo que Oseas fuera un pusilánime, un hombre poco inteligente, un simplón y que no se diera cuenta. No, pero la seguía amando. Es decir, que ella todavía está bajo la dignidad de él y restituida, pero ella le seguía siendo infiel. ¿Cómo se parece esto a nosotros? ¿Quién puede decir que desde que recibió a Cristo en el corazón nunca fue infiel a Dios? ¿A quién no le salieron vástagos bastardos mientras estábamos con una relación con Dios? ¿A quién no le ocurrió esto? No estoy hablando necesariamente de hijo fuera del matrimonio. Me refiero a grandes meteduras de pata en nuestra vida.
Entonces en Oseas veo que cuando Dios ama, Él provee y protege, incluso para aquellos que no salió de la voluntad y propósito divino. Y muchos de nosotros tenemos errores que son vástagos, pecaminosos. Repito, no hablo de hijos literalmente, hablo de empleo, que te involucraste sin consultar a Dios, hablo de relaciones fallidas, de decisiones que tomaste sin preguntar a Dios, y las hormonas pesaron más que preguntar la perfecta voluntad de Dios. ¿Y qué hace Dios con esos hijos bastardos que no fueron concebidos con su voluntad? Pues que aún las protege y las provee, ¿o no? ¿O Dios no ha provisto para tus errores? ¿O Dios no te ha bendecido aun cuando hiciste las cosas mal? Aún Dios bendice a esos niños que nacieron de la carne, esas cosas que hiciste, esas decisiones que tomaste, que te lanzaste sin ni siquiera orar, por necesidad, lo hiciste, los lugares por donde te moviste sin meditar, sin prestar atención. Otra cosa son las consecuencias de estos pecados, el aprender por las malas. De eso hablaremos otro día, aunque ya hemos hablado en alguna ocasión. Lo que digo es que yo conozco a un Dios que está tan enamorado de mí, y ojo que esto no es una licencia para pecar. No digo que Dios va a amar mis errores, no estoy diciendo esto. Lo que digo es que a veces Dios escribe recto en nuestros renglones torcidos. Que muchos venimos de una vida con decisiones equivocadas en el pasado y que Dios proveyó y que Dios amó. Y Dios no te dice, hey, tú eres una madre soltera, deshazte de este hijo bastardo y luego vienes a la iglesia. Dios no te dice, tuviste una vida en el pasado licenciosa, arregla todos tus problemas que tuviste por ahí y luego pásate por la iglesia en santidad. No, Dios te ama tal como eres. Con los noviazgos fallidos, con los matrimonios que fracasaron, Dios te ama como eres, tal cual eres, así te ama Dios. Repito, otras cosas son las consecuencias, el aprender a las malas. Pero Él aún provee para aquello que te metiste en la pata, te sostuvo aunque fallaste, porque te ama. Tienes que entender que eres amado, que Él te ama, que el Señor te ama. Y un día Oseas llega a su casa y no hay nadie. Va al armario y se da cuenta que falta ropa. Va al tocador y está el set de maquillaje, pero Gomer ya no está. Gomer se fue. Claro, ¿cómo no se va a ir? Si es una víctima del pasado que no ha sabido seguramente resolver. Gomer se siente atrapada en esa casa como un animal enjaulado seguramente, y aunque intenta avanzar en su vida, lo intenta, siempre retrocede a su crisis original. No culpemos a Gomer. No es que Gomer sea una desalmada, como tú o como yo, un día se cansa de fingir. Y no debe de haber peor cosa que estar con alguien que está fingiendo y tratar de pegar esa relación a fuerza de disciplina. Cuando no sientes nada, repito, no digo que Gomer no amara a Oseas, pero me entendéis. Y creo que pensándolo bien, el espíritu de Gomer nunca se ha ido de la iglesia. Nosotros también tenemos un espíritu de adulterio espiritual a veces. Cuando no amamos, cuando no nos sentimos amados. Y no hay peor cosa que fingir lo que uno no siente. Matrimonios o parejas que fingen lo que no siente, que siguen por el que dirán. Gente que están en el ministerio, pero no aman en el ministerio. No aman en el ministerio, pero están ahí por el que dirán, o lo que es peor, por el cheque. Pero cuando sigues por el que dirán o por el cheque, tú también eres un animal enjaulado y tarde o temprano te vas a escapar. Con un escándalo o sin escándalo, te vas a escapar. ¿Y qué hace Dios? Lo que hace Oseas. Parece ridículo lo que hace Oseas. Dice que toma una antorcha
una linterna y sale a buscar a su mujer por la noche. Un hombre de bien no debería preguntar a otros hombres por el paradero de su esposa. Sin embargo, está tan desesperado que en la noche grita: Gomer, Gomer, los niños te esperan en casa. Y Osea pregunta a todo lo que se encuentra, porque él no tiene vergüenza de preguntar a otros. Y así como Oseas no tiene vergüenza de andar por las calles con una linterna, Dios creo que está mostrando que es un símbolo de que a Dios tampoco le importa ir de vuelta a la cárcel, ir de vuelta a tu sitio más oscuro, al lugar quizás de tu pornografía, al lugar donde te encuentras perdido y decir: yo estoy dispuesto a amarte tan solo si regresas a casa, como el hijo pródigo. Y no te preocupes por cambiar, Él va a cambiarte, pero tienes que volver a casa. Y Oseas pregunta: ¿habéis visto a Gomer? Y le dicen los amigos: olvídala, hombre, es lo mejor que te podía pasar, que se marchara. Seguramente le dirían eso. Pero el verdadero amor no olvida, y es Dios buscando al que falló. Aunque Él no necesita amar a nadie, sin embargo te ama de verdad y te busca. La palabra dice: no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. Y la iniciativa de buscar es de Dios en todo momento. Cada domingo lo hace contigo, a través de un mensaje o de un estudio, o desde aquí, o de una canción. Dios te ama y se empecinó en tu vida. Y si tiene que mover la tierra, te atraerá para moverte. Y si tiene que mandar un pez como Jonás, pues te tragará un pez y te traerá de vuelta. Pero para esto tienes que entender que eres amado, y a partir de ahí vas a poder dar amor. Si no, escúchame bien, será imposible que puedas dar amor a otros si no eres capaz de entender que eres amado. No hay persona más difícil de amar que aquel que no está dispuesto a dar nada y que no quiere recibir nada tampoco. Y Gomer se va no porque le guste la prostitución, sino porque se siente poca cosa para el tamaño hombre. Y Oseas la vuelve a encontrar. Dice la palabra que Oseas la busca y la vuelve a encontrar. Pero ahora la encuentra en una mesa de esclavos. En una mesa de esclavos, porque algo salió mal. Un esclavo es un eslabón un poco más bajo que las prostitutas, y en su caso, a partir de ahora, seguirá dando favores sexuales, pero ahora lo hará de forma gratuitas, porque es esclava de quien la compre. Y cuando la ve Oseas, sus ropas finas habían desaparecido. Ya no están. Y ahora lleva su vestido roto, la ve desgreñada y andrajosa, golpeada, estaba casi irreconocible, y la estaban subastando como si no valiera absolutamente nada. Los hombres se mofarían y hablarían de ella con palabras soeces, con toda seguridad. ¿Y sabéis lo que hace Oseas? Se echa la mano en los bolsillos, en todos los bolsillos, busca su billetera, saca todo lo que tiene, hasta el último céntimo, dispuesto a comprarla. Y dice que la compró, puso ahí hasta el último céntimo, se quedó en blanca. Y dijo: ahora sí, me la llevo. Y le dijo: tú serás mía, no fornicarás, serás fiel a mí. Y los hombres se rieron de Oseas, porque ¿quién paga tanto por tan poco? Lo voy a repetir por si algún despistado no lo ha pillado. ¿Quién paga tanto por tan poco? La palabra dice que el Señor dio la sangre de su Hijo por tan poco, porque te ama.
Y tienes que creerlo. Y antes de permitir que como esclava obedezca a los antojos de cada vecino o extranjero de la ciudad, Oseas la compra, la redime. Simbólicamente Dios también vació sus bolsillos. Dio a su hijo unigénito, a lo que más amaba. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que vació sus bolsillos y dio a su hijo unigénito para que no te pierdas, para que dejes la esclavitud y la prostitución y regreses a casa. Nueva versión José Barranco. Y si te compra, ahora eres su esclavo. Pero no. Dice el pasaje que tanto amaba Oseas a Gomer, a pesar de todo lo que ocurrió, que dijo, yo no quiero que seas esclava, yo no te quiero como esclava. Sí, es verdad, te compré, pero quiero que seas mi esposa otra vez. Ella diría, ¿bromeas? Solo pídeme que haga lo que tú quieras y lo haré sin pestañear, porque me has comprado y me has librado de una vida quizás con muerte segura. Pero Oseas dice, no, Gomer, te compré para que seas mi esposa, te compré para que seas libre y me elijas a mí libremente. Para eso te compró el Señor, para que seas libre y lo elijas todos los días. Aquí estoy, Señor, sucio, degradado, pero me voy a tu casa para ser tuyo, no como esclavo, sino como alguien que decide ser libre y amarte. Y Oseas, como un sastre sagaz, empieza a reconstruir la autoestima rota de su mujer, Gomer. El corazón roto de esa mujer. Yo no sé cuántos traumas has pasado en la vida y a cuántos has sobrevivido. Seguramente aquí podríamos contar muchas historias. Pero estoy convencido que el aroma del mejor perfume francés no puede disimular el olor de tu pasado. Hay muchas personas aquí que sus problemas de la niñez, de la infancia, de la juventud están enterrados bajo vestidos de seda o trajes y carteras de diseñador, no lo sé. Hay muchas mujeres abusadas durante la noche y obligadas a callar durante el día. Hay muchos hombres subestimados por sus propias familias durante años, obligados a aparentar hipócritamente de que todo eso está bien. Está la sociedad llena de estas cosas. Y un día todo esto escondido sale afuera y colapsa y estalla, implosiona, esa palabra que se utiliza mucho con el submarino Titán, ¿no? Creo que se llamaba. Y a menos que te sientas amado, no vas a poder sobrevivir. Si no te sientes amado, no podrás sobrevivir. Y necesitas escuchar continuamente que eres amado. El creyente verdadero ama a Dios, pero necesita escucharlo una y otra vez que es amado. ¿Quién no lo necesita escucharlo una y otra vez? Cuando te miras en el espejo, te das cuenta que estás delante de un Dios a quien no le importa lo que fuiste, de quién fuiste o a quién perteneciste. Así que, amigo, en esta mañana, yo hoy te reto a subirte a un barco nuevo, un nuevo destino, y que puedas establecerte en una nueva temporada de tu vida. Que si tuvieras que definir tu vida, tu nueva temporada, en una frase dijeras, amado por Dios. Que cuando te pregunten, ¿cómo estás hoy? ¿No? ¿Lo decimos? ¿Qué? ¿Cómo estás? Ni, estoy bien, estoy mal. Amado por Dios. Esta debería ser la frase de los creyentes. Nada de etapa de bendición ni etapa de prueba, sino amado por Dios. Termino diciendo, estas palabras son para ti, amigo. Dios te ama. Deseo que a través de lo que hemos compartido esta mañana, creas que Dios te hizo libre, que ha quitado todo lo que tenías escondido en tu armario privado, que no le importa lo que hiciste o quién fuiste. Dios te ama, y si tienes duda de ese amor,
yo te recomendaría que leyeras el libro del Cantar de los Cantares. Ahí verás qué clase de amor te tiene. Es el amor elevado a la máxima potencia. Dice la palabra en Sofonías 3:17, callaré de amor por ti. Y lo que está diciendo este pasaje es que Dios ya no recuerda ni menciona los pecados de su pueblo a causa de su amor. Ese amor es tan perfecto, ese amor es tan profundo que lo lleva a un silencio de ternura a su pueblo. ¿Has callado alguna vez de tan enamorado que te quedas sin palabras? ¿Te ha ocurrido? Ya no tienes palabras, que solo lo puedes demostrar. ¿No le has dicho alguna vez a tu novia, déjame que te bese y dejemos de hablar, que nuestros labios tienen una conversación pendiente? ¿Eh? Como le digas esto, tiene novia para rato. Hay veces que las palabras sobran. Y el Señor dice, yo quiero amarte. Te ama por lo que eres, por el precio que pagó. Porque no solo te buscó cuando estabas perdido en una esquina, sino que soportó tus infidelidades, mantuvo los hijos ilícitos y cuando te volviste a ir fue y te compró una vez más, te compró otra vez con precio de sangre. Y si eso no es una prueba de amor, ya me diréis qué es lo que es. Y lo dejo aquí. Que el Señor añada su bendición.